Pues sí, se acaba de presentar en la Maison de la Argentina, la Casa de Argentina de la Cité Internacional aquí en París, el armonicista Franco Luciani, quizás el más destacado de los armonicistas de su país, en un concierto en el que dominaron los géneros de su predilección, el tango y el folclore. Y para hablarnos de este concierto y de su intensa carrera musical, Franco Luciani ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Franco. Buenas tardes, ¿no? Para mí un placer que me hayan invitado. No, es un placer tenerte aquí entre Bueno, nosotros, igualmente, viniendo de acá. tan lejos, como dices. Sí, sí. Permíteme que expliques que nada, Franco, que has nacido en la ciudad argentina de Rosario, Exactamente. en 1981, y que de muy pequeño he leído que accedes al mundo de la música, pero a través de la percusión, ¿no? Incluso vas a estudiar en la Escuela Municipal de Música, en la universidad e incluso en la Escuela Provincial de Música de Rosario. Exactamente, todo eso. Querías ser percusionista de la orquesta. ¿Qué es lo que te llevó a la percusión? Principalmente, para ser más preciso, y no por una cuestión de facilismo, sino de ser sincero, todo lo que estaba relacionado con los tambores y los platillos era mi camino. Eso sí, incluía la percusión orquestal, que me parece maravillosa, el mundo de los accesorios, el mundo de los timbales también, de las placas, de toda esa percusión leída hasta el mínimo golpe de un triángulo. Y digamos, en un orgánico de orquesta que es algo maravilloso, ¿no? Eso siempre estuvo presente. Que tal vez es una rama de la percusión menos digamos, difundida popularmente en cualquier lado, ¿no? Pero también estuvo la percusión popular. Porque en realidad, yo casualmente tuve la suerte en mi familia. La ciudad de Rosario es una ciudad que, si se quiere, es mucho más tanguera y hasta rockera, ¿no? Muy cercana relativamente a Buenos Aires, tiene como esa influencia, ¿no? Con su identidad propia, ¿no? Pero digo, por lo grande que es el país, hago esta salvedad, porque no es una ciudad tal vez que tiene la esencia folclórica que tienen otras provincias más del centro norte. Pero así todo, yo tuve la suerte de tocar folclore, como si hubiese sido un niño de Santiago del Estero, de Tucumán o de Salta, por decirlo así. ¿Por qué? Porque tocaba con un pequeño bombo legüero, en realidad no era legüero, el bombo folclórico argentino, no era legüero porque el legüero es la madera cavada, era algo más para niños, y tocaba sobre grabación de Don Sixto Palavecino o de Los Arroyeños, grandes músicos folclóricos, incluso haciendo música infantil. Yo tocaba sobre esas grabaciones. Te estoy hablando, te estoy tuteando, ¿no? Permiso Por para supuesto. cuando yo tenía 5 o 6 años. Y mis viejos me ponían el cassette y me dejaban tocando ahí arriba. O sea que la percusión nace desde lo popular. Obviamente después la batería y un montón de cosas. Pero siempre muy presente la percusión sinfónica. Entonces, casi como que yo dije, bueno, qué lindo es este mundo. Vamos a ver para qué lado va entre tantos tambores y tantos platillos diferentes. Pero no era algo puntual de o lo popular o lo clásico, sino que me gustaban las dos. Y me gustan las dos. Y de pronto, Franco, alguien pone en tus manos una armónica. Sí, o no sé si... Yo siempre digo que no sé si yo encontré la armónica o la armónica me encontró a mí. La verdad que no lo sé. Porque yo tengo, incluso en la familia, bueno, mi viejo siempre tuvo que ver muchísimo porque es un melómano y me hizo escuchar de todo, incluso mi madre también, desde otra música de otra región. Pero mis dos abuelos, eran músicos también. Mi abuelo paterno, Domingo, era director de la banda militar de la ciudad de Santa Fe durante mucho tiempo, entre otras. Mi abuelo Orlando, cantante lírico, donde yo siempre iba a la casa de mi abuela y él estaba vocalizando. O sea que mucha música, pero la armónica no. La armónica no. La armónica fue alguna vez en la secundaria, en el colegio secundario, no sé cómo se dice, no sé si se dice en general así, ¿no? Digamos, el colegio preuniversitario, ¿no? Seguramente de esa manera cayó una armónica en mis manos, la verdad que exactamente no lo sé. Sí recuerdo con un amigo, Eduardo, que bueno, que ya no está en este mundo, teníamos una banda casi no llegaba a ser una banda porque él tocaba la guitarra y yo la batería y nada más, era un dúo de guitarra y batería, así como unas canciones de rock y las primeras experiencias, y yo ya andaba con la armónica ahí, como quien dice, sacando las primeras melodías. Entre los músicos clásicos no tiene un muy buen prestigio, ¿no? La armónica. No, a ver, la armónica es un instrumento que se conoce muy poco. El instrumento es muy conocido, muy popular. Incluso hasta muy querido porque es un sonido que atrapa en el sentido de que
tocando una medida con la armónica es muy... No sé qué adjetivo usar, pero digamos, es un instrumento que nadie tiene que explicar lo que es una armónica en ningún lado. Ahora, todo lo que allí desprende como un instrumento solista, incluido obras clásicas, como por ejemplo el concierto de Villalobos, escrito para armónica y orquesta sinfónica, ya es como decía recién, es un mundo netamente desconocido. Entonces, la armónica, que incluso es un instrumento pequeño y muy ligado tal vez al primer instrumento con el que uno juega, termina quedando en un lugar casi de un instrumento menor o de Infantil. pocas posibilidades, exactamente. Que está bueno que sea un instrumento infantil y un instrumento para niños, pero también lo es una pequeña guitarra o un pequeño piano. Después está el piano, después está la guitarra de concierto. Con la armónica sucede lo mismo. Pero bueno, es verdad que dentro del ambiente musical, mirá que te estoy diciendo el ambiente musical en general, ni siquiera te digo el clásico exclusivamente, sino en general, a veces uno se encuentra con ojos abiertos, sorprendiéndose de lo que puede ofrecer la armónica, insisto, aún en el mismo mundo de la música y de los músicos. La armónica se inventa en Europa a principios del siglo XIX, pero son los inmigrantes que lo van a llevar a América. Imagino que en esas travesías del Atlántico de días y días y semanas, una armónica era una especie de joya, ¿no? Sí, totalmente, sí. Este formato de armónica nace en Europa. Parece ser que el modelo sale original de la idea de la lengüeta vibrante por pestillos, es más de China, pero esto ya estamos hablando de tal vez, vaya a saber, no cientos, sino tal vez Miles. algunos miles de años. Pero este formato de la armónica sí. Yo digo siempre exactamente lo que vos acabas de decir. Cuando me preguntan sobre el tango en la armónica, el folclore en la armónica, siempre digo que la música argentina, principalmente, más que todo el tango, porque el folclore ya es más colonial, si se quiere. La armónica en el tango no es nada ajeno en el sentido de que tal vez tardó más en ser un instrumento que sea solista y que tenga el que toca la armónica en la tapa del disco. Pero la armónica vino, como bien dijiste, y esto es lo que quiero remarcar, en los mismos barcos que vinieron todos los instrumentos del tango prácticamente, principalmente incluso el mismo bandoneón. Un instrumento del inmigrante, un instrumento, digamos, que también se lo asocia y tendrá toda esa carga histórica también, a un sonido nostálgico, Muy de expresivo. añoranza, muy expresivo. Y sí, seguramente, porque aparte la armónica es de la misma región de donde el bandoneón mismo, el acordeón, es de la familia, son primos hermanos. Y por citar, vamos a decir, Alemania puntualmente, son todos instrumentos que vienen todos de ese lugar en general o de la región y cruzaron el barco con los inmigrantes que, ¿quién vaya uno a saber? Tal vez más de uno dijo, no tengo mucho más lugar, no puedo meter o el bandoneón o el acordeón o el violonchelo. Y por ahí viene una armónica también, ¿no? Que es un instrumento, claro, a principios de siglo, a fines del siglo del 1800 o a principios del 1900 era realmente un instrumento muy nuevo, porque es de mediados de 1800. Con la gran ventaja de ser ligerísima y que la pones en el Totalmente, bolsillo. Sí. totalmente. El gran maestro de la armónica argentina ha sido Hugo Díaz. Exactamente. Es cierto que no sabía leer música. No, no sabía leer música. No, totalmente intuitivo. Totalmente intuitivo, pero totalmente. Lo sé por muchos Pero músicos, por su hija Mavi, que es una gran amiga también. tocaba el concierto de Villalobos. No sé si tocaba el concierto de Villalobos, esa información no la tengo seguro, pero es increíble el concepto melódico y de improvisación que tenía. eh, ¿Ha sido para ti un maestro de alguna Sí, manera? totalmente, totalmente. Al entrar a este mundo uno empieza a conocer mucho más, pero tal vez los dos primeros maestros que tuve de influencia, y hasta creo que mi sonido tiene un poco que ver con un mix de los dos, uno siempre va tomando influencias de los maestros, de los que escuchó y de los que va a seguir escuchando, fueron Hugo Díaz por un lado, con ese sonido argentino, y Toots Thielemans por otro, gran armoniquista belga de jazz, entre otras tantas músicas, con quien tuve el gusto de conocer hace muy poquito. Me abrió las puertas de su casa, un músico de 94 años hoy. Así que creo que esos dos armonicistas o armoniquistas, llamémoslo como está bien, todo vale, también me los presentó, por eso te decía la importancia de mi viejo como melómano. Ni bien empecé a sacar las primeras melodías, vino mi viejo y me dijo, tenés que escuchar a Hugo Díaz y a Toots Thielemans. Y bueno, Hugo Díaz es todo un compendio de sonidos muy argentinos. Hay realmente un sonido argentino para tocar el instrumento, que tiene un poco que ver con el sonido natural que sale de la armónica
como instrumento, ¿no? Como cada instrumento tiene su sonido. Está también el jugar con la imitación por ahí de los shaites del bandoneón o del acordeón, tan presente en toda América Latina, más principalmente el acordeón el bandoneón en Argentina. Entonces todos esos juegos con el instrumento, de aprovechar el sonido de la armónica, jugar con los sonidos de los primos hermanos de la armónica, con ese sentido, hace realmente un sonido muy argentino en el tango y en el folclore, y eso es toda una escuela de Hugo Díaz. Franco Luciani, y con solo 19 años ganas el premio Revelación en el Festival de Cosquín. Sí. Y además el primer premio en la categoría solista instrumental. Sí. Fue el lanzamiento de tu carrera, ¿no? No podías Sí. volver a la percusión después de eso. No, siempre digo que a partir de ahí cambié el flete por el bolsillo, ¿no? La camioneta para trasladar la batería entera, para ponerme la armónica en el bolsillo. Pero Cosquín fue muy importante. Fue en el año 2002, sí, tal vez tenía 20 años recién cumplidos, porque yo soy de fines del 81. El Festival de Cosquín es un festival que más allá de la música que te guste o que disfrutes, en cualquier rincón de la Argentina y toda la región te parás y decís, ¿sabés lo que es Cosquín? Te vas a decir, el festival. Después habrá gusto y no gusto, ¿no? Para cada música. Es un festival que hoy día tiene más de 50 años y es uno de los grandes festivales de América Latina, porque parte desde el folclore argentino, obviamente que incluye el tango, incluye toda la música latinoamericana y otras también. De hecho, hay sedes de Cosquín en distintos lugares del mundo, creo que hubo una durante muchos años en Cádiz incluso. Bueno, entonces, ya la importancia de ese premio es determinante, es radical, porque es un antes y un después, ¿no? Obviamente que sabemos cómo es el mundo de cualquier mundo. Hay que, a partir de los premios y demás de reconocimiento, son para adquirir más fuerza para seguir trabajando, no es para sentarse, como decimos, dormir en los laureles, no. A partir de Cosquín yo comienzo mi carrera con mucho ímpetu, pero con ese galardón, por decirlo así. Porque primero salgo como mejor solista instrumental de todo el país, de todas las sedes que hay en todo el país, porque hay un certamen, se llama el Precosquín, que es muy interesante, y después cada uno gana su rubro. Yo gané solista instrumental, pero después está solista vocal, masculino, femenino de tango, femenino de tango, grupo vocal, grupo instrumental, bailarines. Bueno, y después de cada uno de esos ganadores sale una revelación. Y yo tuve el honor de ser también revelación de Cosquín en el año 2002, como después fui consagración en el 2010. Soy un agradecido de Cosquín. Pero lo que quiero remarcar es que no solamente fue importante por el premio en sí, sino por lo que también diste a entender cuando me formulaste la pregunta. Fue un antes y un después para decir, me parece que mi instrumento es la armónica. Porque hasta ese momento yo realmente repartía mitad y mitad, y como estudiante incluso de batería y percusión, con la armónica. A partir de eso, Cosquín fue, como digo yo, la gota que rebalsa el vaso, como quien dice, estas cosas no suceden porque sí. Así que yo le agradezco eso a Cosquín también. Que no se enoje la batería y la percusión porque no las he abandonado, volveré pronto, por lo menos para tener algún tambor, algún accesorio al lado mío. Pero desde ese momento Cosquín también fue muy importante porque yo estaba volviendo a mi ciudad, todavía vivía en mi ciudad de Rosario, mi querida ciudad de Rosario, antes de ir a Buenos Aires, todavía vivía en Rosario, y yo me acuerdo de estar viajando por la ruta de Cosquín a Rosario y estar diciendo, bueno, ¿qué pasa con este grupo donde toco la batería? ¿Qué pasa con este grupo donde toco la percusión? Porque me encanta y está todo bien con los muchachos, pero me parece que ya no va por este lado. Y así pasaba el paisaje, ¿no? Lo recuerdo un poco así. Hablando de solistas vocales, te gusta tocar en dúo, en trío y a menudo con cantantes. Sí. Tu primera gira por Europa acompañas nada más y nada menos que a Mercedes Sosa. Sí, nada más y nada menos. ¿Qué recuerdos te quedan de esa gira? Bueno, a ver, Mercedes era una de las, y lo fue durante muchos años, una de las grandes, voces de América Latina para el mundo. Si no, tal vez la gran voz de América Latina para todo el mundo, para cada rincón del mundo. Que aparte yo también, eso sí es bien conocido en la Argentina, pero yo también pude vivirlo en carne propia. Porque Mercedes era de esas artistas que ya casi acomodándose en el escenario generan un respeto y una cosa que uno dice, a ver, y era una voz increíble.
no solo técnicamente y todo lo que podía hacer, sino la particularidad. Realmente era la voz del folclore argentino, pero era la voz de cada rincón de Latinoamérica. ¿Qué te decía Mercedes? Y Mercedes era tremendamente... A ver, esto también es conocido en Argentina y quienes la han conocido, sea de donde sean. Pero también yo lo viví en carne propia y eso le da un plus. Mercedes era una persona que iba abriendo camino y miraba para atrás y tenía como los pollitos, ¿no? Atrás y iba diciendo, vengan. Y era una persona muy solidaria, con toda la grandeza. Era quien agradecía, me acuerdo, creo que en un concierto en Inglaterra, por recordar ese, pero pasaban siempre, se cerraba el telón con todo el teatro a rabiar, aplaudiendo de pie, y ella era la que se daba vuelta y nos decía a nosotros, gracias por estar acá, ¿no? Era una persona que realmente, bueno, también muy comprometida porque en su momento tuvo que dejar el país por muchos años, una vida muy fuerte, pero con una energía que la tuvo hasta el último momento, porque yo recuerdo que la gira que hice con ella en Europa, como bien dijiste, fue la última gira europea, y no era nada fácil. Las giras no son nada fácil. Son todos los días un avión, un hotel, una cama distinta, una comida distinta, horarios distintos, pero tenía... O sea, Mercedes me enseñó algo que creo que es fundamental. Dejaba todo en el escenario, dejaba todo, entregaba todo. Yo siempre digo que cuando uno se sube al escenario, como músico profesional, es el momento más corto. Porque tocando aún todos los días de tu vida, dando un concierto de 1 hora y media, el día tiene 24. Entonces, claro, ese es el momento donde tiene que ser la entrega, donde más allá de la práctica y la rutina y el superarse día a día, el momento del escenario es la entrega. Y bueno, eso fue algo que por decirlo así, haberlo compartido con Mercedes, como haberlo hecho en un máster, por decirlo así. Y ahora este concierto aquí en París, Franco, no es la primera vez que vienes a la capital francesa. No es la primera vez, vine varias veces. Estuve tratando de recordar, pero seguramente han sido en 3 o 4 ocasiones. ¿Es la segunda capital mundial del tango, como algunos dicen, París? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que a ver, París es la segunda capital. Se puede decir que también es la segunda capital del jazz también. Siempre ha sido una ciudad donde los músicos de tango en Argentina o los músicos de jazz en Estados Unidos decían, bueno, si no andan bien las cosas o así todo andando bien, a París hay que ir. Definitivamente. Es una ciudad, toda Europa, ¿no? Pero lo que se concentra, aparte culturalmente, en París es muy fuerte. Yo creo que sí, y basta también hablando, y esto es interesante, a quien le interese hoy con la internet y demás, basta buscar las letras de tango, todas, pero principalmente del 1900 al 1950. ¿Cuántos tangos hay que hablan o de París o de Montmartre? O de las francesas. O de las francesas, exactamente, seguro. En fin, muchísimas gracias, Franco Luciano, por haber estado aquí con nosotros. Por favor. Pero no quiero dejarte marchar sin que nos ofrezcas un ejemplo de lo que haces con ese pequeño instrumento que en las giras finalmente debe ser cómodo de llevar, ¿eh? Sí. Es un instrumento medio rebeldón porque cuando por ahí hay una nota que no suena, no es como... No se puede cambiar la cuerda o algo así. Pero bueno, todo tiene su pro y su contra. Al fin y al cabo siempre me peleo con los flautistas o con los violinistas porque llevando 4 o 5 armónicas es más o menos lo mismo que llevar un violín o una flauta. Pero bueno, no vamos a quejar. Que no se enojen... Ni te cuento los contrabajistas. Eso sí. Pero bueno, los contrabajistas y los pianistas, y hoy día también los bateristas muchas veces, si andan de aquí para allá, pueden decir, espérenme con eso. Bueno, voy a tocar un fragmento de un tango de un gran compositor argentino, bandoneonista, que fue Aníbal Troilo, que fue descubridor de miles es muy exagerado, pero de los mejores cantantes, de los mejores instrumentistas. Piazzolla fue parte de su orquesta cuando era un adolescente. Todos admiramos a Troilo, esto con versos de Cadícamo, aunque va a ser instrumental, y se titula Garúa. Franco Luciani.
Bravo, 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 bravo Muchas Franco gracias. Luciani por este Un maravilloso pequeño fragmento. Un Aníbal tanto. Troilo. Aníbal Troilo y Enrique Cádica. En fin, pues ya lo saben, si quieren volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español o también en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Gracias de nuevo, Franco. Por favor, un placer. Gracias a vos por la invitación. Permíteme saludar también a Jonathan Bretty, quien ha estado a cargo hoy de la realización sonora y visual de esta emisión. Muchísimas gracias y hasta Gracias. siempre.